Bienvenidos al avance del capítulo 75 de la telenovela turca, Bahar. Rengin queda completamente sorprendida al ver a Ismail aparecer de repente en el lugar. Con evidente desconcierto en su rostro, le pregunta qué está ocurriendo. Ismail, con tono serio pero tratando de transmitir calma, le pide que no se preocupe, asegurándole que ya todo está bajo control y que han logrado resolver la situación. Sin embargo, en ese mismo instante llega Timur, y es entonces cuando la tensión aumenta. Ismail, visiblemente molesto, le comunica de manera directa que han recibido una queja anónima en su contra. Timur, confundido y aturdido por la noticia, no tarda en preguntar de qué tipo de acusación se trata. Ismail le responde que, aunque todavía está en proceso de investigación, la denuncia hace referencia a una posible malversación de fondos para fines personales. Al escuchar esas palabras, Timur queda aún más desconcertado, y no puede evitar que a su mente venga el recuerdo de aquella ocasión en la que Rengin misma le sugirió tomar el dinero para recargar su cuenta personal. Esa imagen lo golpea con fuerza, aumentando su inquietud. Rengin, sin pronunciar palabra, se aparta y se marcha del lugar, dejando a Timur frente a Ismail. Timur, en estado de shock, intenta defenderse explicando que no entiende nada de lo que está ocurriendo, y le asegura a Ismail que puede revisar las grabaciones, los registros y todo lo que considere necesario, porque no tiene nada que ocultar. Mientras tanto, en otra parte del evento, los invitados continúan disfrutando de la fiesta sin ser plenamente conscientes del trasfondo tenso que se desarrolla. Efsun, sin embargo, no logra ocultar su molestia y se muestra visiblemente incómoda. En contraste, Ebrem se acerca a Bahar con una expresión de alegría sincera y le comenta lo feliz que se siente de verla así, radiante y sonriente, confesándole que hacía mucho tiempo no la veía disfrutar de esa manera. Bahar le responde con naturalidad, asegurándole que, en efecto, está muy feliz en ese momento, y añade que también hacía bastante tiempo que no veía a Seren tan contenta. Ebrem aprovecha para resaltar lo bien que ha estado decorado todo el lugar, subrayando que incluso se notaba que Efsun había quedado en segundo plano, como si Bahar hubiera sabido poner cada cosa en su lugar. Justo entonces, Doruk, con algunos tragos de más encima, se acerca a Efsun, con un aire burlón, le suelta que espera que toda su mala suerte se quede bien conservada en alguna parte, como si quisiera lanzarle una indirecta cruel. En ese instante aparece Ferdi y se dirige con urgencia a Bahar para informarle que Ismail está allí porque acusan a Timur de lavado de dinero. La noticia impacta de inmediato a Bahar, quien sin pensarlo decide detener la boda. Con firmeza anuncia que deben recoger todo, explicando a los presentes que la llegada de Ismail cambia por completo la situación. Efsun, viendo la oportunidad perfecta, arremete contra Bahar con dureza, reprochándole que, si no tenían los recursos suficientes para costear un evento de tal magnitud, perfectamente podrían haber organizado algo más sencillo y económico. La acusa directamente, preguntándole por qué insistieron en seguir adelante con algo que sabían que podía traer problemas. Bahar, molesta y dolida por el reclamo, le responde con calma pero con cierta firmeza, preguntándole qué propone hacer en ese caso y si acaso prefiere que todo continúe en la comisaría local, frente a la policía. La tensión entre ambas aumenta cuando Efsun, indignada, le pregunta si la está amenazando. Justo en ese momento aparece Ebrem, quien interviene de inmediato para detener la discusión y evitar que la situación escale aún más. Después de eso, Bahar se dirige a donde están Seren y Aziz. Con un gesto apenado, les pide disculpas por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, ellos, con palabras tranquilizadoras, le hacen saber que no tiene por qué disculparse, pues gracias a su intervención y esfuerzo han podido casarse, y eso para ellos es lo más importante. Timur sostiene una conversación seria con Ismail, intentando transmitir serenidad. Le recuerda que él siempre ha sido un hombre dedicado y que conoce muy bien su trabajo. Sin embargo, Ismail no parece convencido, con voz firme le confiesa que, aunque quiso apoyarlo y estar de su lado, no pudo hacerlo en esta ocasión. Luego, con un matiz de reproche, le pregunta si acaso es consciente de la situación en la que lo puso con esa queja, y más aún, cómo fue capaz de tomar aquel dinero sin autorización. Ante la presión, Timur se apresura a dar una explicación. Le comenta que tenía un paciente que debía llegar en avión con urgencia y que, al no tener otra opción, tomó ese dinero como una especie de garantía temporal. Ismail escucha con atención, pero no lo interrumpe, simplemente le pide que abra la caja de seguridad y que, después de eso, podrán hablar con mayor claridad. En ese preciso instante aparece Tolga. La presencia del joven genera un clima de mayor tensión. Ismail, sin perder la compostura, le pide a Timur que le entregue la clave. Una vez abierta la caja, el dinero aparece allí, intacto. Ismail lo observa y, con un gesto inquisitivo, le pregunta por qué se apresuró a justificarse y por qué se mostró tan nervioso desde el principio. Timur, con una mezcla de frustración y cansancio, le confiesa que pensó que lo estaban culpando de haber celebrado la boda de su hijo dentro del hospital, y que todo ese malentendido lo había puesto en guardia. Con voz entrecortada, le recuerda que después de tantos años de servicio y dedicación en ese hospital, una sola queja bastó para poner en duda todo su esfuerzo y reputación. Ismail, manteniendo la seriedad, le responde que debe comprender que él únicamente está cumpliendo con su trabajo.
Acto seguido, le pide disculpas por la dureza de la situación, a la vez, le agradece por no haberlo decepcionado en ese proceso. Antes de marcharse, le advierte con tono prudente que debe tener cuidado, porque claramente tiene un enemigo que está moviendo piezas en su contra. Tolga, intrigado, interviene en la conversación y le pregunta directamente si sospecha de alguien en particular. Pero Ismail le responde con calma que las personas exitosas, tarde o temprano, suelen ganarse muchos enemigos, y que por eso lo más importante es ser precavido. Finalmente, le recomienda a Timur que se cuide mucho. Tras esas palabras, Ismail y Tolga se retiran, mientras que Timur queda allí, con un gesto de molestia y desasosiego que no logra disimular. Por otra parte, Bahar ya ha llegado a casa. Una vez instalada, decide llamar a Ebrem. En la conversación, Ebrem se muestra apenado y le dice que lamenta no haber advertido a Sem para que no hablara más de la cuenta. Sin embargo, Bahar le quita importancia al asunto y le responde que no hay motivo para molestarse, recordándole que entre ellos lo más importante es mantener la honestidad. Además, le confiesa que tampoco cree que Renjin haya sido la responsable de esa acusación. En medio de la charla, Bahar le cuenta que Kagla le escribió y que, según su mensaje, todo apunta a que la denuncia fue un error, una acusación sin fundamento real. Ebrem, al escuchar esa noticia, se alivia y, con ánimo de despejarse, le propone que salgan juntos a algún lugar para distraerse. No obstante, Bahar rechaza la idea con suavidad, explicándole que en ese momento no puede porque Umay está demasiado nerviosa y necesita de su apoyo. Al finalizar la llamada con Ebrem, Bahar se acerca a Umay y procura tranquilizarla. Con voz serena le asegura que todo indica que la acusación fue errónea, por lo que no hay motivo para angustiarse más de la cuenta. Además, le pide con firmeza que no comente nada de lo sucedido ni con Sem ni con Parla, pues aquello solo podría complicar aún más las cosas. Umay, con el rostro tenso y los ojos humedecidos, se defiende. Le explica que si no hubiera reaccionado de esa manera, inevitablemente la habrían señalado a ella como la responsable de todo. Una vez más le repite que su única intención era protegerla, aunque sus decisiones no siempre parezcan las más acertadas. En medio de esa conversación, suena la puerta. Bahar, al escuchar los golpes, piensa de inmediato que se trata de Timur. Sin embargo, al abrir, se encuentra con una sorpresa. En el umbral están Seren y Aziz. Con una sonrisa amable, ellos le informan que se quedarán a vivir con ella. La noticia llena de alegría a Bahar, quien los recibe con los brazos abiertos y los abraza con cariño, mostrando cuánto significa para ella tenerlos cerca en ese momento. Mientras tanto, en otro lugar de la casa, Renjin y Timur se encierran en su habitación para tener una conversación cargada de tensión. Timur, con evidente enojo, la encara directamente. Le reprocha por haber sido ella quien puso la denuncia en su contra y, además, por haberlo manipulado para que tomara aquel dinero, solo para luego obligarlo a devolverlo a la caja como si nada hubiera pasado. Renjin, lejos de negar las acusaciones, lo mira con frialdad y le responde que lo ocurrido no es más que una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer si se lo propone. Con voz cortante, lo presiona para que le diga toda la verdad, pues está convencida de que él tuvo algo con Efsun. Timur, indignado, niega rotundamente la acusación, alzando la voz, la llama loca por insinuar algo semejante. Incapaz de soportar más la situación, decide marcharse de la casa con paso firme, asegurando que irá a buscar pruebas que demuestren su inocencia. En el momento en que atraviesa la puerta, Nebra lo intercepta, intrigada por lo que está ocurriendo. Con gesto preocupado le pregunta qué sucede, pero ni Timur ni Renjin le dan explicación alguna, dejando el ambiente cargado de misterio y tensión. Bahar pasa un rato tranquilo con los niños, conversando con ellos sobre lo agradable que había sido la boda. Los pequeños comentan lo mucho que disfrutaron, y ella, con una sonrisa cálida, les recuerda que ya les tiene preparada su habitación para que puedan descansar, porque en la mañana deberán viajar. Seren, con un tono lleno de gratitud, le agradece por todo lo que hace y añade que únicamente junto a ella logra encontrar esa paz que tanto necesita. Sus palabras conmueven a Bahar, quien lo abraza con ternura. Ese momento íntimo y sereno, sin embargo, se ve interrumpido por los golpes en la puerta. Bahar se levanta pensando que podría ser Timur, y para su sorpresa, no se equivoca, efectivamente es él, pero llega con el rostro encendido de rabia y dispuesto a reclamarle. La tensión aumenta de inmediato, pues sus palabras casi dejan al descubierto lo que ocurre, mientras los chicos aún permanecen presentes. Para evitar que escuchen algo indebido, Bahar lo conduce a la cocina. Allí, lejos de los niños, Timur no tarda en reprocharle con dureza, asegurándole que ha convertido su vida en una auténtica pesadilla. Bahar, herida y molesta, le responde llamándolo inocente. Timur, con un dejo de ironía, reconoce que quizá lo sea, pero recalca que nadie lo cree. Luego, en un intento de justificarse, le confiesa que Renjin lo atacó convencida de que había estado con Efsun, y que incluso lo había manipulado tendiéndole una trampa, lo denunció por tomar el dinero, aún sabiendo que después él lo había devuelto. En medio de su desesperación, Timur le suplica a Bahar que le entregue las grabaciones, porque con ellas podría demostrarle a Renjin que lo único que ocurrió entre él y Efsun fue un simple beso.
Bahar, incrédula, le pregunta si acaso no intentaron ocultárselo a Renjin desde el principio. Con frialdad, le señala que esa siempre ha sido su táctica, comportarse como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bajo control. Timur, acorralado, reacciona con furia y le pregunta si en lo más mínimo no se siente culpable, ya que todo lo que está ocurriendo parece girar en torno a ella. Pero Bahar, incapaz de contenerse, rompe en carcajadas. Entre risas, le deja claro que no siente culpa alguna y, sobre todo, que jamás permitirá que él la haga cargar con ese peso. Timur, al verla reírse de la situación, pierde la paciencia y la amenaza con quitarle a Umay. Justo en ese instante aparece Ebrem. Bahar, sin titubeos, le cuenta que Timur está allí, evidenciando lo ocurrido. Un rato después, todos terminan sentados en la mesa. Bahar, procurando mantener un ambiente sereno, les dice a los chicos que pueden comer cuando lo deseen y que, cuando se sientan cansados, suban a descansar a sus habitaciones. Pero la calma se rompe de nuevo cuando Timur anuncia que también se quedará a dormir allí. Ebrem, sin perder tiempo, lo invita a la cocina para hablar a solas. En la privacidad de la cocina, Ebrem lo encara y, con firmeza, le dice que si él ha decidido quedarse, entonces él también lo hará, incluso compartiendo la misma habitación con tal de vigilarlo. Timur, incómodo con la situación, insiste en que si Bahar le entrega las grabaciones se marchará sin problemas. Tras un intercambio tenso, ambos regresan juntos a la sala y anuncian que se irán. Afuera, detienen un taxi, pero al ver que ninguno de los dos sube al vehículo, el conductor decide marcharse. Ebrem aprovecha ese momento para dejarle algo muy claro a Timur: no se irá de allí hasta que él se haya ido primero. A la mañana siguiente, Bahar se despierta y contempla una imagen que la emociona profundamente. En ella aparece que estará presente en todos los espacios de la clínica, lo que significa un reconocimiento especial. Llenándose de ilusión, llama a Kagla para contarle, y ésta le responde que se está alistando para Tolga. La emoción invade a Bahar, que no puede ocultar su felicidad, y decide terminar la llamada con entusiasmo. En el camino, Bahar se cruza con Ebrem. Al verlo, no puede ocultar la emoción que le produce descubrir que ha recuperado por completo la movilidad de su brazo. Sus ojos se iluminan de alegría, y con voz sincera le dice lo feliz que se siente por ese gran avance. Ebrem, sonriendo con humildad, le agradece sus palabras y, cambiando el tema, le pregunta cómo se encuentra. Bahar, sin rodeos, le cuenta que Timur la ha puesto a trabajar en absolutamente todas las áreas del hospital, cargándola con una responsabilidad excesiva. Ebrem, al escuchar aquello, frunce el ceño y le responde con firmeza que no pueden permitirlo, que deben ponerle un alto a Timur de una vez por todas. Sin embargo, Bahar niega con la cabeza y, con tono sereno, le asegura que no está dispuesta a hacerlo, como si hubiera tomado una decisión que no piensa cambiar. Mientras tanto, en otro lugar, Renjin observa atentamente la grabación que Bahar le hizo a Timur. El ambiente es tenso, ella se concentra en cada detalle del video, y al finalizar, gira hacia él con una mezcla de rabia contenida y sarcasmo, preguntándole si acaso debería sentirse feliz después de ver aquello. Timur, incómodo pero intentando mantener el control, comienza a justificarse. Le explica que cuando Efsun se rompió una pierna por culpa de Bahar, él fue a disculparse con ella. Y que, probablemente, en medio de un arrebato emocional, terminó besándola. Trata de restarle importancia, como si hubiese sido algo pasajero y sin valor real. Aún así, agrega que después Efsun le dio lo que considera una puñalada por la espalda, ya que testificó en su contra, traicionando la confianza que había puesto en ella. Renjin, con el rostro endurecido, lo interpela directamente, le pregunta si entonces la castigó por esa traición. Timur, con un tono cínico, niega haber hecho algo semejante. Afirma que aquello fue solo un momento, un instante aislado, y que jamás le hizo daño. Pero Renjin no cede, lo repite varias veces, casi escupiéndole las palabras, que él besó a esa mujer. Timur intenta desviar la acusación. Se hace el inocente, insiste en que fue Efsun quien lo traicionó, y que, en todo caso, frente a Renjin él carga con una culpa menor. Sus palabras, lejos de apaciguar, aumentan la tensión. Renjin, con la voz firme y cargada de reproche, le responde que si desde un principio se hubiera tomado el tiempo de explicarle todo con claridad, nada de aquello habría sucedido. Sin embargo, Timur se mantiene en su papel, insistiendo con aire victimista que él es el único culpable de todo, repitiendo la misma idea como si quisiera excusarse detrás de su aparente inocencia. Por su parte, Bahar se encuentra atendiendo a una paciente en el hospital. Durante la conversación, la mujer le comenta que lleva muchos años recibiendo atención en ese lugar, casi desde siempre. Bahar, sorprendida al escuchar aquello, le pregunta con curiosidad quién había sido su médico de cabecera anteriormente. La paciente, con tranquilidad, le responde que al inicio fue atendida por el Dr. Timur, aunque más adelante la consulta pasó a manos de un asistente mucho más guapo, según sus propias palabras. La confesión deja a Bahar desconcertada. Mientras tanto, en otro sector del hospital, Renjin continúa enfrascada en una acalorada discusión con Timur, reprochándole lo ocurrido.
Es justo en ese momento cuando aparece Bahar y le informa que hay una paciente que fue atendida por él y que presenta un hematoma de gran tamaño. Timur, viendo en esa noticia una oportunidad para escapar de la presión de Renjin, decide marcharse de inmediato con la excusa de atender el caso. En ese instante, Renjin detiene a Bahar antes de que se aleje. Con evidente incomodidad, le pregunta por qué nunca le dijo nada respecto a esa paciente y al estado en que se encontraba. Bahar, manteniendo la calma, le responde que no era su obligación advertirle de nada, ya que ese tipo de asuntos son temas que ella misma debe hablar directamente con Timur. Poco después, mientras bajan por las escaleras del hospital, Bahar enfrenta a Timur con evidente disgusto. Le reclama de forma directa por haber hecho todos esos cambios en la organización del trabajo, asignándola a ella en todas las áreas sin siquiera consultarlo. Timur, en lugar de disculparse, se defiende rápidamente. Le dice que ella solo se enfoca en señalar lo malo de su comportamiento, mientras que las cosas buenas que él hace por ella nunca son reconocidas ni agradecidas. Bahar, firme en su postura, lo mira con seriedad y le responde que, al contrario de lo que él piensa, esas supuestas cosas buenas no significan nada para ella, porque en realidad no le hacen bien ni le aportan nada positivo. Finalmente, Timur procede a revisar a la paciente. Después de hacer una evaluación minuciosa, le da instrucciones a Bahar, le pide que sea ella quien se encargue de realizar las muestras de patología y, además, que practique la cirugía necesaria para extraer el hematoma. Ambos permanecen en la sala, obligados a colaborar pese al descontento que sienten el uno hacia el otro. La tensión entre ellos es tan evidente que resulta imposible disimularla por completo. La paciente, notando el ambiente cargado, los observa con cierta incomodidad y, finalmente, se atreve a preguntar qué es lo que ocurre entre ellos. Bahar, intentando restarle importancia, le asegura que no es ella quien la incomoda, sino el médico de piedra con quien tiene que trabajar. Timur, lejos de ofenderse, responde con una media sonrisa diciendo que lo toma como un cumplido. Sin embargo, Bahar lo corrige con firmeza, aclarándole que lo llama así porque, en realidad, tiene la cabeza de piedra. Mientras tanto, en otro lugar, Renjin llega con paso decidido, aunque aún no queda claro a dónde ni con qué propósito. De regreso en la sala, Bahar se concentra en la cirugía de la paciente. Mientras realiza el procedimiento con precisión, la mujer aprovecha el momento para hablarle. Le aconseja que, cuando encuentre pareja, dedique sus esfuerzos y su cariño a alguien que realmente lo merezca. Sus palabras son sinceras, casi como una advertencia nacida de la experiencia. Más adelante, la paciente, con un tono amistoso, le pregunta por qué se ha descuidado tanto, remarcando que es una mujer muy hermosa y que no debería olvidarse de sí misma. Bahar, sin apartar la vista de lo que está haciendo, le responde con serenidad que hay personas que la quieren tal y como es, sin necesidad de cambios ni artificios. No obstante, la paciente insiste en que, de esa forma, difícilmente podrá retener a nadie. Una vez concluida la cirugía, Bahar se dirige hacia Ferdi. Con gesto profesional, le entrega la muestra que extrajo durante la intervención y le pide que la lleve de inmediato a patología para que pueda ser examinada cuanto antes. Con un tono serio, le confiesa que el olor que desprendió la lesión no le agradó en absoluto, aunque, al mismo tiempo, expresa su esperanza de que no se trate de nada grave. Renjin se encuentra en la tienda de ropa de Efsun. Después de dar un par de pasos por el lugar, se acerca con gesto altivo a la recepcionista y le pregunta directamente por la colección de prendas que próximamente será presentada en pasarela. La joven encargada, con una sonrisa educada, le responde que dichas piezas se encuentran en el segundo piso, pero de inmediato aclara que el acceso no está permitido para los clientes, ya que son diseños reservados para el desfile. En ese momento, otra clienta entra a la tienda y reclama atención. La recepcionista, cumpliendo con su deber, se dispone a acompañarla para mostrarle todo lo que tienen disponible en exhibición. Ese instante de descuido es suficiente para que Renjin, aprovechando la oportunidad, suba con paso decidido al segundo piso. Allí, frente a sus ojos, se despliegan las nuevas colecciones de Efsun, cuidadosamente organizadas y listas para ser modeladas. Con una expresión cargada de rencor, Renjin se abalanza sobre los vestidos. Uno a uno comienza a destrozarlos con saña, desgarrando telas, rompiendo costuras y arruinando el trabajo que tanto esfuerzo le había costado a su creadora. No conforme con ello, saca un marcador y deja un mensaje perturbador en medio de la colección: la sangre que corre por la vena no se detendrá. Luego, con un gesto de satisfacción oscura, continúa vandalizando los diseños, manchándolos con pintura y asegurándose de que ninguno quede intacto. Mientras tanto, en otro lugar, Bahar conversa con Ebrem. Él, visiblemente preocupado, le confiesa que ha estado intranquilo al notar que ella no había probado bocado en todo el día. Bahar, algo sorprendida, le responde que quizá su preocupación se debe a que vio las ojeras que carga en el rostro. Ebrem, sin dudarlo, le aclara con ternura que lo que le dijo la paciente sobre su aspecto no significa nada para él, porque la quiere tal y como es. En ese preciso instante, el teléfono de Bahar suena. Es Ferdi, que con tono urgente le pide que se dirija de inmediato al hospital, pues la paciente ha comenzado a toser de manera alarmante. Sin pensarlo dos veces, Bahar se pone en marcha.
Al llegar a la sala, se acerca rápidamente a la paciente y, tras examinarla con atención, toma la decisión de colocarle oxígeno. Con voz serena, aunque firme, le explica que aquello la ayudará a estabilizarse, ya que probablemente se le filtró algo de agua en los pulmones. Efsun llega a su tienda y, al cruzar la puerta, se encuentra con un panorama devastador. Todo está tirado, las prendas rasgadas y los diseños arruinados. La rabia la invade de inmediato y, sin poder contenerse, se vuelve hacia su asistente para exigirle explicaciones. Con voz temblorosa, la joven le confiesa que fue Renjin quien entró y causó todo ese desastre. En ese preciso instante aparece Risa. Con una sonrisa burlona y un tono cargado de ironía, le pregunta a Efsun qué le habrá hecho a Renjin para que su tienda ahora parezca un jardín de niños. Efsun, irritada y al borde de perder la paciencia, le pide que la deje sola. Risa, en lugar de discutir, le responde con calma que no habrá problema en dejarla sola, porque ya está a punto de marcharse. La noticia sorprende a Efsun, que lo mira con incredulidad. Con evidente desconcierto, le pregunta cómo es eso de que se marcha. Risa entonces le explica que únicamente estaba esperando la entrega de unos documentos, y ahora que esos papeles ya están listos, nada lo retiene allí, por lo que puede irse a otro lugar. Efsun, intentando contener la angustia, le pregunta de qué manera piensa darle esa noticia a Seren y si realmente no quiere conocer a sus nietos. Con la serenidad que lo caracteriza, Risa le contesta que ya habrá tiempo para hablar con Seren cuando sea el momento adecuado. En cuanto a los nietos, le asegura que no se preocupe, porque por ese lado no existe ningún problema. Mientras tanto, en el hospital, Bahar se encuentra revisando la radiografía de los pulmones de la paciente. Al observarla con detenimiento, percibe algo extraño que no logra descifrar del todo. Justo en ese momento pasa Timur por el pasillo y Bahar lo llama para pedirle que se acerque. Él intenta evadirla con varias excusas, como si no quisiera involucrarse, pero finalmente termina cediendo. Al mirar la radiografía con más cuidado, Timur descubre lo que tanto inquietaba a Bahar: la paciente no solo padece neumonía, sino que además tiene cáncer. Ante un hallazgo tan delicado, ambos deciden ir a informar a Rebna, explicándole que, debido a esta situación, es fundamental obtener un historial médico completo de todas sus intervenciones quirúrgicas anteriores, con el fin de elaborar un informe detallado. Rebna, con cierta calma, les cuenta que en Sudamérica recibió una vacuna con la que buscaba mantenerse joven por más tiempo. Bahar y Timur se encuentran en la oficina, revisando con atención los últimos resultados. La tensión se respira en el ambiente cuando Bahar, con evidente preocupación, le comenta a Timur que lo más urgente es establecer contacto directo con Jennifer, pues aún no saben con certeza si el virus puede expandirse y, de ser así, qué consecuencias podría traer. En ese preciso momento, el teléfono suena y la llamada entrante resulta ser, justamente, de Jennifer. Ambos se apresuran a contestar, atentos a cada palabra que ella pueda decir. Con voz seria, Jennifer les explica que, en lo poco que ha logrado investigar, la vacuna aplicada actúa de manera semejante al SIDA, debilita el sistema inmune y deja al organismo prácticamente indefenso. Además, les revela un dato alarmante: muchas personas la han estado utilizando sin contar con la autorización correspondiente, ya que el Ministerio de Salud en Estados Unidos nunca la aprobó. Su tono se vuelve más sombrío cuando añade que, en la mayoría de los casos, la enfermedad avanza con una rapidez devastadora y que varios pacientes no han sobrevivido. Por eso, les recomienda de inmediato ponerse en contacto con la familia de la paciente y ponerlos al tanto de la gravedad de la situación. Timur, con gesto serio, aprovecha para preguntarle si tiene algún dato preciso acerca de la velocidad de transmisión y propagación de la infección. Jennifer le responde que todavía no se tiene información concluyente al respecto, pero insiste en que lo más prudente es poner a la paciente en cuarentena cuanto antes. Al cortar la llamada, un pesado silencio inunda la oficina. Bahar, con voz entrecortada, le pregunta a Timur qué deben hacer ahora y si corresponde decirle directamente a la paciente que su pronóstico es tan oscuro que podría llevarla a la muerte. La presión emocional comienza a desbordarla y, poco a poco, entra en un estado de paranoia, angustiada por el hecho de haber estado en contacto durante tanto tiempo con esa paciente sin ningún tipo de protección especial. Timur, intentando mantener la calma y ser firme, le pide que se tranquilice. Le asegura que él mismo se encargará de llamar de inmediato a la administración del hospital para notificar lo ocurrido y activar los protocolos correspondientes. Efsun, visiblemente alterada y con la rabia reflejada en cada gesto, va directamente a buscar a Renjin para enfrentarla por lo sucedido. Apenas la tiene delante, Renjin, con una serenidad que roza la provocación, le pregunta si le había gustado la sorpresa. Le aclara que sus palabras hacia Timur eran muy claras, que no se atreviera a confundirla con Bahar, y que ella también debía comprenderlo. Efsun, firme y sin ceder un ápice, le responde que cuando una mujer se mete con el marido ajeno termina condenándose a vivir con miedo, siempre a la sombra de sus propios errores. Añade, con un dejo de ironía, que es una verdadera lástima que Renjin no pueda llevar una vida distinta. Sin embargo, Renjin no se queda callada y le asegura que su historia no es como ella la pinta, pues todo lo ocurrido entre ella y Timur sucedió antes de que Bahar apareciera en su vida. Ante eso,
Efsun da un paso más y le recuerda que entre ella y Timur hubo una conexión eléctrica, algo imposible de negar, aunque en su momento ambos decidieron contenerse. Renjin, intrigada, le pregunta con cierta suspicacia si fue Timur quien puso el freno o si fue ella misma. Con seguridad, Efsun le aclara que fue ella, y que al menos tiene la valentía de ser honesta consigo misma, eligiendo cuándo y cómo actuar. Acto seguido, le recalca que, al final, será ella quien decida en quién creer. Antes de marcharse, Efsun le lanza una advertencia disfrazada de consejo: si no es capaz de controlar a cada mujer que se cruza en su camino, entonces debe tomar una decisión clara, o confiar plenamente en su esposo o, de lo contrario, dejarlo. Le recalca que no se lo dice con malicia, sino como un consejo de mujer a mujer, y le sugiere que, llegado el caso, tome como ejemplo la fortaleza de Bahar. Finalmente, le recuerda con dureza que será ella, Renjin, quien cargará con las consecuencias de todo el daño ocasionado a su colección. Renjin, desafiante, le contesta que no tiene manera de comprobarlo, pero Efsun, sin vacilar, le responde con firmeza que ya lo verá. Más tarde, Bahar entra en la habitación de Rena para acompañarla y se encuentra con la vulnerabilidad de su amiga a flor de piel. Al compartir lo que le está ocurriendo, Rena no logra contener las lágrimas y se derrumba emocionalmente. Conmovida, Bahar le pregunta si quiere que llame a su esposo o a algún familiar cercano para que la acompañen en ese momento difícil, pero Rena lo rechaza tajantemente, explicando que no desea que ellos la recuerden en un estado tan frágil. En medio de su desahogo, Rena le confiesa a Bahar que su esposo la ha estado engañando durante 2 años con su entrenadora personal. La revelación pesa como una losa en el ambiente, pero Bahar, con la voz cargada de empatía, decide compartir su propia experiencia. Le cuenta que ella también atravesó algo similar. Su exmarido tuvo una hija con la mujer que primero fue su amante y que ahora se convirtió en su esposa. Rena, con el corazón en la mano, le pregunta si aquello que siente es algo mortal, una herida imposible de superar. Bahar, con calma y ternura, le asegura que si de verdad tiene deseos de vivir, la vida siempre ofrece una nueva oportunidad. Le pone como ejemplo su propia enfermedad, recordándole que, pese a lo adverso, ella sigue de pie y con fuerzas para continuar. Profundamente conmovida, Rena le agradece de todo corazón a Bahar y le pide que nunca permita que nadie la haga sentir menos, ni que le digan que no es una buena persona, porque en realidad es alguien excepcional. Antes de cerrar el tema, le pide un último favor: que olvide todo lo que acaba de escuchar y que le acerque un papel y un lápiz. Mientras tanto, en el hospital, Bahar finaliza su turno con un agotamiento que se nota en su rostro y en su caminar. Antes de marcharse, se acerca a Ugur y le pide con seriedad que, si ocurre cualquier novedad, le avise de inmediato. Al salir del hospital, Bahar empieza a sentirse extraña. Su vista se nubla y todo a su alrededor comienza a volverse borroso. Aún así, trata de mantener el equilibrio y seguir caminando, pero su cuerpo ya no responde. De un momento a otro, se desploma y cae al suelo inconsciente. Las personas presentes reaccionan de inmediato, corriendo a auxiliarla. Sin embargo, la preocupación aumenta cuando llega Ferdi y, con tono alarmante, les ordena que no se acerquen, advirtiendo que podría tratarse del virus que circulaba en la clínica. En medio de la confusión aparece Timur. Al ver a Bahar en ese estado, no lo piensa 2 veces, la toma en sus brazos y se la lleva con desesperación. Por su parte, Ebrem, que esperaba verla salir, se inquieta al notar que ella no aparece. El presentimiento lo impulsa a correr hacia adentro para averiguar qué sucede. Es entonces cuando Doruk lo detiene y le informa que Bahar está siendo trasladada a la sala de cuarentena. El corazón de Ebrem se acelera y, sin perder tiempo, corre hasta el lugar. Desde la ventana observa con impotencia cómo el personal médico atiende a Bahar. En ese instante, Timur se acerca también a la ventanilla y le confiesa a Ebrem que él mismo tiene fiebre. Con voz grave, le encarga que asuma el mando del hospital junto a Tolga, y le ordena que cierre las instalaciones de inmediato para iniciar una cuarentena estricta. Ebrem, aunque impactado por la noticia, no titubea. Convoca a todo el personal a una reunión urgente. Frente a ellos, con gesto serio y voz firme, les explica la situación. Deben extremar los cuidados, cancelar todas las cirugías programadas y limitarse únicamente a realizar intervenciones de carácter urgente. Además, les recalca que no deben informar todavía a los familiares de los pacientes, pues lo último que pueden permitirse es generar un pánico innecesario que complique aún más el panorama. En ese momento, aparece Renjin. Con evidente inquietud, pregunta qué está ocurriendo, pero no obtiene respuesta directa, ya que Ebrem continúa hablando con los médicos y enfermeras. Les insiste en que la prioridad absoluta es hallar una solución para estabilizar a Bahar y a Timur, y al mismo tiempo descubrir por qué razón ambos se contagiaron con tanta rapidez. La tensión se intensifica cuando, de repente, Ferdi entra con expresión alarmada para anunciar que Rena ha sufrido un paro cardíaco. La noticia sacude a todos en la sala, obligándolos a reaccionar con rapidez. El ambiente se llena de urgencia. Ahora más que nunca deben redoblar esfuerzos y trabajar unidos para entender qué está pasando y salvar a los pacientes que dependen de ellos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.